50 versículos. El versículo que se pueden regalar. Regalando, Podemos 3 cada uno. Seguro 4, porque llegó el pastor Jero y Erika, que ellos leen bien. Te digo. Vamos 4 cada uno. Vamos. Ok. Ok, empezamos por Kelly. Vamos. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dejó uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a las fiestas, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar a las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tiene la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién será revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sano. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no crea en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, vea al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia causa. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Vas a decir algo? Ok, bueno. Aquí en este capítulo vamos a ver 3 eventos diferentes. Vamos a ver el evento de cuando María unge a Jesús. Vamos a ver también la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y vamos a ver que Jesús predice su muerte. Del 1 al 11 vamos entonces a ver esa historia hermosa que habla de María cuando unge, María de Betania, cuando unge los pies de Jesús. Y Juan empieza ese relato diciendo que ocurre en Betania, que es una aldea que está a las afueras de Jerusalén y queda como más o menos a 3 kilómetros de allí, y es como el último pueblo que queda antes de entrar a Jerusalén. En ese pequeño pueblo, pues Jesús tenía amistades bien cercanas y era un lugar que él usaba como para descansar, como un lugar de refugio, ¿verdad? Porque él tenía personas allí que lo amaban, que lo aceptaban, y era recibido con mucho amor, ¿verdad? Y vemos que Juan dice que faltaban 6 días para la celebración de la Pascua. Y sabemos que esa fiesta de la Pascua es una de las fiestas más importantes del pueblo judío en su calendario, y en ese momento están llegando miles de peregrinos a celebrar, juntamente todos a celebrar esa fiesta. Así que Jesús está en Betania, en Jerusalén, que era muy cerca,
vemos que había mucha tensión política. En ese momento estaba bien alta, bien alta. Porque recordemos que leímos en el capítulo anterior que los líderes religiosos habían dado la orden pública de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, había que arrestarlo, de inmediato informarlo, ¿verdad? Para que lo pudieran arrestar y matarlo, porque Jesús se había convertido en un problema para ellos y ellos querían resolver ese asunto antes de que terminaran esa fiesta. Y en el capítulo anterior vimos la resurrección de Lázaro, que apenas había sucedido unos días antes, en ese momento en que relata el apóstol Juan. Así que vemos que ese evento tan importante de la resurrección de Lázaro, eso se corrió de boca en boca por toda aquella región. Así que ese era el chisme del momento, como decimos, ¿verdad? Y dice Juan que muchos estaban siguiendo a Jesús, pero solamente ¿para qué? Beneficio. Ellos querían ver con sus propios ojos, no solamente a Jesús, ellos querían ver con sus propios ojos a aquel que había salido de la muerte. Eso es lo que ellos querían. Entonces, para las autoridades religiosas era una amenaza directa, ¿verdad? Al orden público de ese momento. Es el momento más concurrido del año, ¿verdad? Había mucha vigilancia romana, porque ellos tenían que asegurarse, ¿verdad?, de ver que no hubiera ninguna señal de agitación popular. Así que ellos estaban bien pendientes. Allá había miles de personas que peregrinaban a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Así que en ese ambiente bien cargado, Jesús decide quedarse en Betania, Chile, ¿verdad? Allí en Betania, mientras en Jerusalén se está tramando la muerte de Jesús. ¿Okay? Y vemos que la escena que nos presenta Juan es una escena de una cena familiar, ¿verdad? Entre amigos íntimos, en casa de Lázaro, en Betania. Y esa cena era en honor a Jesús. Esa familia había experimentado un milagro bien impactante. Y ellos estaban tan agradecidos de que Lázaro, ¿verdad?, estaba allí con ellos, sentado a la mesa allí con Jesús, con sus hermanas, con sus discípulos, con los amigos. Y esa cena era en honor a Jesús, como les dije, porque, fíjense, allí están celebrando en gratitud en el lugar donde pocos días antes estaban celebrando el funeral de Lázaro. Y esa cena no era una cena cualquiera, esa era una cena de resurrección, de gratitud de esa familia que había recuperado a su hermano de la muerte. Y estaba, dice Juan, pues Marta preparando la comida. Ya hemos visto en otros relatos que Marta siempre es la que, ¿verdad?, está haciendo las tareas domésticas, la que está sirviendo. Y todos ellos están en la mesa con Jesús. Juan no dice qué estaban conversando. Eso no lo sabemos, pero nos podemos imaginar. Como dice el pastor, use su imaginación. Había un evento bien grande que había sucedido pocos días antes. Así que imagínense qué es lo que estarían ellos hablando. No sé, quizás Lázaro estaba contando todo lo que sintió, cómo fue que murió. No sé, ¿verdad? Podemos imaginarnos muchas cosas. Pero específicamente en el verso 3 vemos un evento, un acto bien interesante por parte de María, que ella era la hermana de Lázaro y de Marta. Así que en medio de toda esa alegría, María se levanta y hace algo bien impensable, algo bien chocante para los que estaban allí presentes. Y había, le digo impactante porque había un protocolo, ¿verdad? Había un protocolo establecido para recibir los invitados, ¿verdad?
Y en ese protocolo el sirviente de la casa era el que lavaba o ungía los pies de los visitantes que venían de la calle, como uno dice, ¿verdad? Donde las calles eran de tierra, venían con los pies polvorientos. Así que ese sirviente, pues lo que hacía era, ¿verdad?, limpiar esos pies con agua de ese invitado especial. Y había ocasiones especiales donde el anfitrión le ungía la cabeza a ese invitado con un poco de perfume, unas gotas, como un gesto de bienvenida, de respeto, de honor, ¿verdad? Y eso era lo esperado, eso era lo formal, ¿verdad? Lo normal. Pero lo que hace María no encaja con ninguna de esas costumbres, ¿verdad? Ella no es una sirvienta que va a cumplir una tarea, ella es la dueña del hogar también. ¿Cómo? ¿Verdad? Y no unge a Jesús con un poco de perfume. Ella vacía un frasco entero, ¿verdad?, sobre los pies de Jesús. Ella no usa un paño para secar los pies de Jesús. Ella usa ¿qué? Su cabello. Su cabello lo suelta y con ellos empieza a secar. Así que cada elemento del protocolo de recibimiento estaba ahí presente para los invitados, pero llevado a un extremo que los que estaban allí ellos no esperaban. Y eso se salía completamente fuera de lo normal. Ahora, yo quiero, ¿verdad?, discutir algunos detalles que Juan presenta en esta escena. Por ejemplo, vemos que se habla de un perfume. ¿Cuál era ese perfume que ella usó? De nardo puro, ¿verdad? Vamos a ver el tipo de perfume. Dice Juan que el perfume que se utiliza era de nardo puro. Ahí no había mezcla, ahí no se había adulterado nada, puro. Y el nardo era una flor, o es una flor fina, bien aromática. Y esa flor, ese perfume se importaba, ¿verdad?, en forma de perfume o de ungüento. Desde las montañas del Himalaya en India venía ese perfume. Así que ese producto viajaba miles de kilómetros, ¿verdad? Los mercaderes lo traían atravesando Persia, atravesando Arabia, hasta que llegaba a los puertos del Mediterráneo, ¿verdad?, a las ciudades comerciales importantes de esa área. Y así llegaba ese perfume, así, ¿verdad?, de ese lugar tan lejano, de miles de kilómetros. Así que ya vamos a ir viendo lo especial de ese perfume. Ahora vamos a ver el envasado. ¿Cómo estaba envasado ese perfume? Porque dice Juan que ella rompe el frasco donde estaba ese perfume, que era de alabastro. Y el alabastro es parecido al mármol semitransparente, como el mármol, ¿verdad?, pero semitransparente. Y eso era para conservar la pureza de ese perfume. Y era sellado herméticamente en frascos de alabastro para evitar, ¿verdad?, que esa fragancia se evaporara. Y el alabastro era una piedra porosa. Y eso lo que hacía era que protegía la fragancia, ¿verdad?, para que durara años. También lo que hacía era que aislaba el aceite de los cambios de temperatura y de la luz que pudieran afectar el producto en sí, ¿verdad?, y que pudiera disminuir esa pureza de ese perfume. Y estos frascos tenían un cuello estrecho, ¿verdad?, y se cerraba con un sello de cera para evitar, obviamente, su evaporación. No se abría con tapa, sino que se quebraba el frasco y una vez roto había que utilizarlo completamente porque, o sea, rompías el frasco, se rompía,
pues todo se tenía que utilizar, no había de otra. Y vemos que María sabía que ella no podía romperlo para usar un poquito, como era la costumbre con los invitados, que eran unas gotitas, ¿verdad? Y decir, bueno, pues voy a usar un poquito y voy a guardar el resto para otra ocasión. Sino que ella decide romperlo, entregando absolutamente todo ese perfume. Vamos a ver el costo del perfume, es otro detalle. Y el costo del perfume lo podemos ver aquí en este relato porque se nos deja saber. Esto no era comprar un perfume caro en una tienda local de allí, del área. Ese era el perfume más exclusivo que existía, importado ¿desde dónde? Desde el otro extremo del mundo. Así de exclusivo. Pero alguien calculó su costo. ¿Quién fue? Judas. ¿Y cuánto dijo que costaba? 300. 300 denarios. Y se explica ahí mismo que si un denario era el salario del día de un trabajador común, pues entonces estamos hablando de que equivale aproximadamente Un año casi. un año de trabajo de un trabajador promedio. Así que María no rompió un frasco bonito, ¿verdad? Sino que ella rompió en cuestión de segundos lo que era equivalente a los ahorros de un año completo. Y eso lo hizo sin dudarlo, sin medir, calcular. Yo estoy aquí, ¿verdad?, gastando un año, sin guardar una gota para después. Ella quizá, no sé, tendría ese perfume guardado para una, como decir, una inversión de alto valor, ¿verdad?, que podía asegurar su futuro, ¿verdad? Estamos hablando de un salario de un año completo. Pero María entregó algo de valor altísimo, pero lo hizo en un gesto de humillación pública, y lo hizo poco antes de la crucifixión de Jesús. Vamos a ver su uso. Otro detalle. Por su alto precio, pues estaba reservado para ocasiones especiales y se usaba para honrar personas que eran bien importantes, y se usaba unas pocas gotas de ese perfume solamente, y se podía ungir la cabeza como se podía ungir los pies. Y eso se hacía con una persona que era bien respetada, y también pues se podía usar para la sepultura. Lo que se hacía era perfumar el cuerpo, ¿verdad?, de los difuntos antes de su sepultura, y así lo preparaban para el proceso de descomposición. Ahora, hay otro detalle bien importante de por qué María secó los pies de Jesús con su cabello. Y dice que ella suelta el cabello, seca los pies de Jesús. Pero había una costumbre social en esa época que convertía ese gesto en algo bien escandaloso. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Porque una mujer que llevaba el cabello suelto públicamente era vista como alguien que pues no mostraba decoro o no mostraba dignidad prácticamente. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que el sacerdote podía tomar una mujer que quisieran humillarla públicamente, y precisamente lo que hacían era descubrirle el cabello en un acto de humillación, de exposición pública. Así que, como una norma de recato, las casadas lo llevaban cubierto
y recogido, ¿verdad? Si ven las películas, ¿verdad?, de mujeres de esa época, siempre las van a ver como con un velo, un paño, una redecilla, algo cubierto. Y las solteras lo podían llevar al descubierto, pero las casadas lo llevaban recogido y cubierto como un acto de dignidad, de respeto, ¿verdad?, a su matrimonio. Así que nunca se revelaba ese cabello de forma pública, así. Pero entonces, a pesar de esa norma social, ¿qué hace María? Suelta el cabello. Pero ella era casada. María. Eso no lo dice la Biblia, asumimos que no, porque si vivía con su Porque tú dijiste que las solteras lo podían llevar al descubierto. Pero así no suelta. No suelta. No. Como les dije, la mujer en ese tiempo, llevarlo suelto, pues era y frente a personas que no fueran su familia, eso era una humillación. Se veía como una persona que no tenía decoro, Pudor. que no tenía pudor, que no tenía dignidad, ¿verdad? Así que María lo que hace es que se despoja de su orgullo. Y lo hace ¿qué? En total devoción y amor. Prácticamente ella lo que hace es eso. Porque soltarse el cabello en una sala que está llena de hombres, cuando el cabello era parte íntima de su identidad personal, eso es como lo veían, parte de su identidad personal. Así que hacerlo públicamente delante de hombres que no fueran su familia, pues era escandaloso. Y usarlo como un paño para secar los pies de Jesús fue un acto de profunda humildad, de sumisión, de entrega. Ella rompió todas las normas sociales de esa época. Atrevida. Porque María, al dejar el pastor no descubierto lo dijo así, el pastor no dijo a la atrevida como tú lo cogiste. ¿Cómo es pastor? Atrevida. Y usarlo, ¿verdad? María, al dejarse al descubierto también y soltarse su cabello, fíjense, ella está renunciando a su reputación por completo. Y al orgullo, y todo por a lo que pensarán de ella, honrar a Jesús, lo que pensaran de ella. Ella no le importó las murmuraciones, ella sabía exactamente lo que ella estaba haciendo, ella lo sabía. Ella no midió el costo social de lo que dirían de ella, la aprobación de los demás, ¿verdad? Ella no midió nada de eso antes de actuar. Ella sabía lo que ella estaba haciendo. Pero fíjense que María no dice ni una sola palabra en toda la escena. No encontramos nada. Ella no explica, ella no justifica, ella no responde a las críticas, porque la criticaron. Digan, quien contestó fue Jesús. Pero Jesús la defendió. Ella dejó que el silencio hable por ella. Y aquí vemos un ejemplo de adoración extrema. A mí me encanta esta historia, porque vemos una María dando de ella todo. Ella está derramando el aroma de su amor y de su devoción en ese acto. Y fíjense, cuando vemos este acto de adoración, debemos, o nos hace recordar, que una vida de adoración nos tiene que costar. Tenemos que entregarlo todo lo que ocupe el primer lugar, que no sea Cristo. Eso es adoración extrema. Por encima de las críticas, del qué dirán. Y es a los pies de Jesús donde tenemos que entregar el orgullo, como hizo ella. Nuestro tiempo, entregamos nuestro carácter,
entregamos nuestros planes, nuestras metas, todo lo que ocupe ese primer lugar que no sea Cristo. Así que esta mujer ungió los pies de Jesús justo antes de su crucifixión, con un perfume de alto precio, pero sin saber que Jesús estaba a punto de pagar un alto precio también para reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener paz con Dios, ¿verdad? Y su cuerpo sería quebrantado como el vaso del alabastro. Y el resultado, ¿cuál iba a ser? Una ofrenda agradable y fragante a Dios. Así que nuestra paz con Dios fue costosa, al igual que aquel gran valor del perfume. Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y nos hacemos todos una pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos, como esta mujer, a entregar todo sin reserva? ¿Cómo? A vaciarnos y a derramar sobre sus pies todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, un pasado doloroso, quizás una historia vergonzosa, ¿Cómo? una falta de perdón. Les dejo la pregunta. Ustedes contestan. Porque la verdadera adoración es cuando lo que rendimos nos cuesta. Y esta mujer se vació. Cuando ella se vació y lo entregó todo, entonces perfumó toda la casa con su adoración. Y hoy la estamos recordando. Miren qué tremendo. Hoy estamos recordando esa historia. Así que cada vez que nos vaciamos como María y le entregamos todo, también estamos perfumando, pero estamos perfumando su trono. Qué lindo. Y esta historia es una historia hermosa. Aquí vemos un ejemplo de adoración extrema, de una adoración apasionada. Podemos entregarlo todo, porque nos va a costar. Pero precisamente nos tiene que costar, porque si no nos cuesta, no es lo mismo. Pero ¿qué pasa después? Viene ¿qué? Una controversia. Viene una controversia. Porque cuestan las controversias. Y vemos que entonces Judas Iscariote critica ese acto como un desperdicio. Miren, argumentando que el dinero de la venta de ese perfume se le podía dar a los pobres. Pero ¿quién defendió a María? Jesús. Jesús la defendió, nadie más. Y como si él se lo fuera a dar a los pobres. Y le dice que ella está preparando su cuerpo para su muerte y sepultura, que está ungiendo su cuerpo para la muerte y sepultura, porque se acercaba su crucifixión. La cercanía de esa celebración de la Pascua estaba marcando el tiempo, ¿verdad?, en la que las tensiones entre Jesús y las autoridades religiosas estaban en su punto máximo. Se estaba acercando su crucifixión. Entonces vemos que Judas está revelando su naturaleza verdadera. ¿Quién era Judas en el ministerio de Jesús? ¿Alguien sabe? Vanessa. Vanessa. De la finanza. El tesorero. El tesorero. El tesorero del grupo. Pero Vanessa no. ¿Ustedes creen que él tenía interés en los pobres? No. Él tenía interés en sí mismo, porque dice Juan que él era ladrón. Porque él lo que hacía era que se apropiaba del dinero de la bolsa, ¿verdad?, de las donaciones, de las ofrendas que le daban. Así que Judas dijo que él quería que ese dinero fuera dado a los pobres. Pero claro, ¿quién manejaba la bolsa? Él.
O sea, él manejaba la bolsa. Él No, decía, velando los wow, intereses. esto lo podemos vender en 300 denarios. Y de esos 300 denarios yo me voy a Un llevar al chanchito. bolsillo un buen porcentaje. Que me lo perdía. Ni modo. Exacto. Todo eso estaba maquinando Juditas. en su mente carnal. Pero vemos que Jesús defiende ese acto de María de la crítica de Judas. Porque quien lo veía como un desperdicio, no era así. Por eso Jesús le dice, déjala, si para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí no siempre me vas a tener. Así que Jesús está valorando ese perfume costoso de María como un tributo de amor sincero. Una devoción profunda fue lo que ella demostró. Mientras tanto, Judas lo está reclamando como un desperdicio material. Miren qué contraste. Y aquí vemos, entre María y Judas, vemos que la luz y las tinieblas. Es lo que estamos viendo. Corazón a corazón. Obviamente, Judas representando las tinieblas y María la luz. Y Jesús cuando la defiende dice que ella ha guardado ese perfume, ¿verdad? Para el día de su sepultura, porque los cuerpos eran ungidos con especias aromáticas, con perfumes, para envolver el cuerpo en el lienzo. Eso es lo que hacían antes, para ese entierro. Así que María está haciendo en vida, dice, wow, María está haciendo en vida lo que aquellas mujeres cuando salieron aquel domingo bien temprano en la mañana con las especias ungidas del maestro y no pudieron hacerlo, porque no llegaron a tiempo, porque ya Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan? Cuando ellas corrieron al amanecer, ellas habían recién comprado las especias para hacer exactamente lo que María hizo antes. Así que María honró la vida de Jesús en vida. Pero sabemos que, ¿verdad?, cuando bajan el cuerpo, pues Nicodemo se encarga de preparar ese cuerpo, bajarlo de la cruz y prepararlo con mirra, con aloe, ¿verdad?, para poderlo enterrar. Y Jesús les dice, siempre van a tener los pobres, porque Él no siempre va a estar con nosotros. Y Él lo dice, obviamente, de que su presencia física era temporal, es lo que Él está diciendo. Por eso dice, no siempre me tendré, porque esa presencia física era temporal. A diferencia de la oportunidad constante que hay de ayudar a quienes, a los pobres, ¿verdad?, porque siempre van a estar con nosotros. Pero ese servicio a los pobres no puede tampoco sustituir la actitud de sentarnos a los pies de Cristo y honrarlo. ¿Ok? Así que María siempre aprovecha esa oportunidad. Porque anteriormente la vimos a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo de esas enseñanzas de Cristo. Quizás ignorando las tareas domésticas que le esperaban a ella, ¿verdad? Pero ahora la vemos en esta escena haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde estaba ella ahora? En el mismo lugar físico, en la misma posición corporal, a los pies siempre de Jesús. Primero recibiendo, pero ahora la vemos que dando, entregando. Y esa es la misma posición que nosotros tenemos que siempre estar, a los pies de Jesús, honrándolo y adorándolo. Aunque físicamente ya no esté con nosotros, pero qué lindo es saber que vive en nosotros. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de esa presencia, ¿verdad?, en cualquier momento, en todo lugar. Así que eso es tremendo privilegio. Amén. ¿Hasta aquí algún comentario? Y gracias, Ana, cuando miro esto, ¿verdad?, y miro lo que está pasando, pues yo puse aquí en mis notas que, y
voy a arreglarla porque puse, tenemos 3 personas, pero en verdad me traíste a la luz una 4ª persona que viene siendo Judas, ¿verdad? Pero vemos 3 personas, vamos a poner así, vemos 3 personas haciendo algo diferente, porque Marta está sirviendo, Lázaro está sentado, con Jesús, y usted sabe lo que yo pienso de Lázaro, porque él no habló. Esa es mi imaginación. Grace, Betty, lo dije otra vez. Ese hombre haber estado ya en ese reposo, de momento caer otra vez a la mesa, ese hombre está callado, está diciendo que yo hago aquí. Pero está ahí sentado Jesús. María unge a Jesús. Entonces cuando miramos que cada uno está haciendo algo distinto, uno, ¿verdad? Que María obviamente se devota por el acto que ella hace, pero cuando miramos, me da a esa palabra donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, que está diciendo, no todos vamos a hacer lo mismo. Cada uno va a hacer algo distinto para el Señor. Están los que prediquen, están los que ponen manos sobre los enfermos, que pongan manos sobre los enfermos. O sea, poniendo que cada uno tiene una actividad distinta, pero lo importante es que por uno dice, uno sirve, el otro simplemente disfruta de estar con él, y otro adora sacrificalmente. Y cuando miraba eso en las notas decía, qué bonito se viera un domingo, que todo el mundo esté alzando sus manos, ¿verdad? Y sacrificalmente de una alabanza. Yeah. Pero de realidad no todo el mundo está pasando por lo mismo, tiene el mismo entendimiento, pero están ahí. Que así como a lo mejor Lázaro estaba ahí callado, hay personas que vienen y están como Lázaro callados. Otros están sirviendo, como veo a Alberto, veo a los Ujieres, que mientras el devocional está, ¿verdad? Ocurriendo, ellos están sirviendo, ocupando a las personas, y hay otros que están como María, derramando su perfume, su adoración. Lo importante no es necesariamente lo que hagamos, el problema sería que hacerlo sin Jesús en el centro, que es lo importante, que ahí viene la 4ª persona. Cuando vemos que entonces hay una 4ª persona y miramos la actitud de Judas, me acuerda, y busqué el versículo aquí, a lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, que dice que en los últimos días, hablaba con Alba de esto, de que va a ser tiempos difíciles. Y cuando miro, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Porque cuando tú miras, Judas ahí tuvo apariencia de piedad, pensó en los pobres, pero gracias a la revelación de la Biblia, pero nos deja saber, la intención de él no era piedad. Ahora, eso lo sabemos nosotros porque se nos ha revelado. Pero en ese entonces, pues que no nos sorprenda que en estos tiempos hayan personas de momento van a criticar el acto que tú estás haciendo con apariencia de piedad, pero van a negar esa piedad con lo que están haciendo. Judas decía, eso se puede dar a los pobres, qué tierno, pero honestamente su corazón no estaba en los pobres. Es como tú dices, estaba la intención de él echarse ese dinero encima. Cuando miramos esos escenarios, digo, todavía eso sigue ocurriendo en el mundo entero. O sea, están esas 4 personas. El punto está, ¿cuál de esas yo voy a hacer? Hay días que simplemente me voy a quedar sentado en la presencia de Dios. Hay otros días que voy a servir. Y hay otros días que voy a adorar sacrificalmente, como nunca antes. El punto está de no perder que Jesús sea el centro de esa acción. ¿Alguien más? Estamos callados. Nuni, ¿no tienes comentarios? Sí, Nuni tiene. Te tienen castigado. La está jugando. Te tienen castigado. Lo más brutal de lo que el pastor estaba hablando, de los 3 sucesos que suceden en la escena, es el de Lázaro, porque Lázaro estaba muerto y ahora está vivo, pero está sentado en la mesa con Jesús. Y en un momento nosotros estuvimos muertos y también estamos sentados a los pies de Jesús. Entonces eso me impacta porque él no tuvo que hablar para que el reino de los cielos hablara sobre Jesús. Como Jesús habló en la vida de nosotros, porque estábamos en la misma condición de Lázaro. Y yo me imagino la gente que estaba mirando, no solamente a María, pero lo miraban a él y decían, diatre, este estaba muerto y ahora está sentado con él. Y para mí eso es bien sorprendente. A veces nosotros no valoramos eso, de que una vez estuvimos muertos y estamos sentados con él. No, y lo más grande es que mucha gente, y eso está bien, hay mucha gente que testifica, pero a mí la historia de Lázaro me enseñó que Lázaro era un testimonio viviente.
Lázaro no tenía que hablar para dar su testimonio. Lázaro es un testimonio viviente. Correcto. Y por ser un testimonio viviente, por eso lo querían eliminar y lo vamos a ver ya mismo. Y algo, Ana, que la acción de María, ¿verdad? Al ungirlo y derramar ese perfume, todas las personas que estaban incluyendo a Judas, pues pudieron oler el aroma de ese perfume tan costoso, que cuando lo miramos en el ambiente que estamos hoy, el trabajo de nosotros es servirle a Dios a lo que Dios nos ha llamado, y la casa se va a llenar de ese aroma, y todos van a ser impactados por lo que esté pasando. Seguimos. Sí, paramos. Ok. Y llegaron los curiosos. Sí, porque muchos judíos vinieron a ver a Jesús, pero la curiosidad era más grande para ver a quién. Lázaro. A Lázaro. Eso está en el verso 9, ¿verdad? Y en el capítulo anterior vimos que el evento donde Jesús demostró su poder absoluto sobre la muerte y reveló su identidad, ¿verdad? Como la resurrección y la vida. Cuando resucitó a Lázaro en ese cuarto día, ¿verdad? Evitando cualquier duda. O sea, Lázaro estaba muertecito. Ahí no había duda. No era que Lázaro se había desmayado. Lázaro, eso lo confirma la descomposición física, ¿verdad? Que se detalla en el capítulo anterior, porque apestaba, ¿verdad? Eso confirmó un milagro que es irrefutable, un milagro real. Y eso está sirviendo de esa prueba más grande, esa prueba máxima de que el origen de Jesús era un origen divino. Amén. O sea, nadie podía haber hecho algo así si no era que venía de Dios. Así que eso lo que hace es que provoca que las autoridades religiosas lo quisieran condenar a muerte. Porque estamos viendo ese testimonio viviente, como dice el hermano, ¿verdad? El impacto de ese milagro hizo que mucha gente creyera en Jesús. Y eso preocupó mucho al Sanedrín. Y eso lo que hace es que aceleró el plan de arrestarlo y crucificarlo. También dice en esos versículos que muchos se estaban apartando de los religiosos judíos. Y entonces eso es lo que provocó que quisieran matar también a Lázaro. Lázaro estaba metido en tremendo problema. Para tener que morirse 2 veces. Así que la presencia de Lázaro atraía mucha gente. Y entonces los líderes religiosos estaban ¿qué? Perdiendo su poder de influencia con el pueblo. O sea, Lázaro es ese testimonio caminante, ¿verdad? De ese gran milagro que Jesús hizo. Así que ellos que dijeron, hay que eliminar la prueba. Hay que eliminar la prueba de su poder, ¿verdad? Y todo porque cada vez más personas dejaban de seguir a los sacerdotes. Me imagino que dejaron de ir a la sinagoga, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Así que... y era algo, Ana, bien, porque están a 6 días de la fiesta de las Pascuas. Obviamente gente venía, especialmente los caballeros, venían de toda región. Y ahora están ahí, como quien dice, en el centro, en the epic center. Y tiene ese evento, son no tan solo los que eran de ahí, sino los que venían de afuera, se estaban viendo y estaban creyendo en Jesús. Y ahí la reacción, a mí cuando uno mira la decisión de ellos, de decir, tú sabes qué, pues vamos a matar a Lázaro. Dejando de ver, tú sabes que este evento, esta persona, pues tiene que morir porque esta gente está creyendo. Entonces cuando miramos eso mira cuán lejos puede llegar un corazón endurecido.
que teniendo todas las evidencias ahí, habidas y por haber, rehúsa. Él cree, rehúsa ver, pero no rehúsa el inventar estrategia para matar algo. Y así mismo nos ocurre en lo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero cuando miramos a estas personas así mismo en el mundo espiritual, cuando ya, como dijo Nuni, todos nosotros estuvimos así como Lázaro. En un tiempo estuvimos muertos y ahora estamos vivos. No creas que el enemigo no quiere matarte espiritualmente. No creas que el enemigo no va a querer hacer complot, para matar a aquello que le está dando gloria a Dios. Porque así como Lázaro, que viene siendo ahora un testimonio del poder de Cristo, cada uno de nosotros también tenemos esa oportunidad de reflejar el poder de Cristo, lo que yo era y lo que yo soy. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. No creas que el enemigo no va a venir a tratar de matar, para matar esa evidencia. No es que yo soy lo importante, ni nadie aquí. Lo importante es lo que hizo Cristo en nosotros, que es lo que quiere el enemigo poner por el piso. Amén. ¿Alguien más? Ahora, de los versículos 12 en adelante, ahí cambia, ¿verdad? Toda la escena. Entonces vamos a ver que hablan de la llegada de Jesús a Jerusalén. Esa es la entrada triunfante. Esa entrada triunfal, ¿verdad? Porque Jesús estaba chilling en Betania, en una cena familiar, pero tenía que ir a Jerusalén porque todos los varones mayores de 21 años, creo que era, tenían que subir a Jerusalén. Era obligatorio, tenían que ir a celebrar la fiesta de la Pascua. Sabemos lo que es todos lo que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Todos lo entendemos. Si no, ¿me explica? Si no se explica. Seguro. Okay. Entonces, dice en el 12 que al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús iba para Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente? Tomaron, ¿qué? Las palmeras. Ramas de palma, ¿verdad? Y salieron a recibirlo y dice que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿Por qué tomaron ramas de palma para recibir a Jesús cuando se enteraron que él iba para Jerusalén? ¿Alguien sabe que quiere explicarlo? ¿Por qué tomaron ramas de palma para recibirlo? Dale, Erika. Ok. Bueno, en esa época era la forma tradicional en que se saludaba y se honraba a un rey victorioso, ¿verdad? Un líder importante. Así que esas ramas de palma lo que significaban eran victoria, paz, alegría. Y recibían a los héroes de esa forma, ¿verdad? Los gobernantes cuando entraban con gloria después de ganar una batalla, ¿verdad? Y entraban por la ciudad. Así que esta multitud que acompañó a Jesús lo reciben así porque ellos esperaban que él fuera el Mesías político, que ellos estaban esperando para libertarlo del poder y de la opresión del Imperio Romano. Y ya ellos estaban viéndolo como un líder político. Por eso es que los católicos usan las ramas de las palmas también. Y especialmente en el Día de Ramos, que viene siendo una semana antes, ¿verdad? de la Están tratando de coger esto. Es basado en esta historia. Okay. Le llaman Domingo de Ramos, por eso lo ven con palmas también. ¿Eso no era una profecía que se tenía que cumplir o fue ese escenario ahí? Sí, lo vamos a ver. Eso es se cumple en esta entrada triunfal y la forma en que él entra viene de una profecía, de un cumplimiento profético. Así que ya en este momento, que es al inicio de la celebración de la Pascua y luego de ese milagro de Jesús, de la resurrección de Lázaro, que fue tan impactante que todo el mundo pues, estaba hablando, Jesús se dirige a Jerusalén y encuentra esta multitud que empieza a gritarle Hosana.
Y Osana es una palabra hebrea que significa, por favor, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Osana. Sálvanos ahora. Entonces dice en el 14 que encontró un burrito y se montó en él. Y ahí es que está Vanessa, como dice la Escritura. Que dice en el 15, no temas, oh hija de Sión, mira que viene tu rey montado sobre un burrito, Ahí está un Zacarías. asno, ¿verdad? Sí, Zacarías. No, Ahí no está hablando del burrito sabanero, Mariel. Eso es para el nacimiento. está bien. Ok. Gracias. Así que aquí está el cumplimiento profético. Ahora la canción, lo que ellos cantaban en el Salmo 118, versos 25 y 26, pues ya era algo que ellos tenían. Era un salmo ya que ellos recitaban, preparando para ese día, preparando para el día en que iban a recibir. Pero Zacarías 9:9, pues ahí es donde es que se cumple, Zacarías. ¿verdad? Fíjate que cuando Jesús nació y fue visitado por los sabios o los magos, como le digan, le llamaron rey de los judíos. Y ahora al final de su ministerio es presentado nuevamente como rey de los judíos. Y luego lo vamos a ver más tarde en la cruz, cuando le ponen el letrero, la inscripción, que lo volverían a llamar y a referirse como Jesús Nazareno, rey de los judíos. Así que al montar en ese pollino, en ese burrito, se cumple, pues, como dice el pastor, exactamente la profecía del profeta Zacarías, que anunciaba, esa profecía lo que anunciaba es la llegada de ese rey justo, salvador, humilde. Fíjense que en la antigüedad los poderosos, ¿verdad? Los reyes, los Reyes guerreros. y esos guerreros, ellos llegaban en la ciudad en caballos. Caballos poderosos, caballos de guerra. Eso no era cualquier, eso eran caballos de guerra. Pero Jesús eligió entrar a la ciudad ¿en qué? En un pollino. O sea, eso es para demostrar que su reino era un reino de paz, un reino de humildad, de servicio. No de conquista militar. Muy diferente, muy diferente. Y esa entrada ocurrió, se dice 5 días más o menos antes de la Pascua. Y hay un detalle que me llamó la atención porque dice que ese mismo día eran que las familias judías escogían el cordero que iban a llevar el sacrificio. That's right. O sea que ese mismo día está Jesús presentándose como ese cordero escogido de Dios. Y esa fue la última presentación de Jesús, públicamente, prácticamente. Fue el último ofrecimiento que hizo Jesús, ¿verdad? A sí mismo como rey. Y esa escena, él actuó el cumplimiento de la profecía, como les dije ahorita, porque él se estaba ofreciendo a la nación como su Mesías. Y durante su ministerio público, si leemos ver en otras ocasiones, Jesús cómo entraba a Jerusalén. Como discretamente, de incógnito, entraba por la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y durante todo su ministerio, él solía mantenerse apartado de las multitudes. Pero entonces ahora vemos que cuando su ministerio público está terminando, entonces ahí él se presenta, ¿verdad? De una forma que él jamás había realizado, muy distinto. Y lo hizo para que se cumpliera la profecía, como dice la frase, como estaba escrito, que esa palabra se repite con frecuencia en los evangelios. De que él entra en Jerusalén para cumplir esa palabra de Dios, para cumplir esa voluntad de Dios. Y Juan nos dejó un relato muy breve de esa entrada triunfal de Jesús
Pero sí dijo que cumplía ese pasaje de Zacarías 9:9, como dijo el pastor, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese es Zacarías 9:9. Así que Jesús se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Y la multitud lo está clamando, ¿verdad?, con esas palabras de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es lo que ellos están proclamando. Pero ¿qué iban a hacer con su rey ahora? Lo iban a crucificar. O sea, ellos pensaron que quizás Jesús podía ser ese gran libertador que ellos estaban esperando. Pero cuando Jesús no cumplió esas expectativas, ¿qué pasó? Porque Él se negó a liderarlos en una rebelión. A eso no fue que vino Jesús. No era dirigir una rebelión masiva contra Roma. No. Así que la gente rápidamente, ¿qué hizo? Se puso contra Él. Entonces, unos pocos días después, miren qué ironía, unos pocos días después que ellos estaban gritando Hosana, iban a gritarle ¿qué? Crucifícale. Crucifícale. Y lo abandonaron. Así que dice el 16 que al principio los discípulos no entendían lo que sucedía. Solo después que Jesús fue glorificado, que ahí se dieron cuenta, lo dice el mismo verso 16, que se dieron cuenta que que se había cumplido en él todo lo que de él estaba escrito, ¿verdad? Y dice el 17 que la gente que había estado con Jesús, cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó, seguían difundiendo la noticia. La noticia se seguía regando, así que muchos se habían enterado de esa señal milagrosa y por eso era que lo buscaban y salían a su encuentro. Pero dice el 19 que los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Más o menos un tonito así: ¿cómo pueden ver? Así no hemos logrado nada. Miren cómo le sigue a toda esta gente. Todo el mundo lo está siguiendo. Y Juan, que escribió su evangelio mucho más tarde, ¿verdad? Años más tarde, vemos aquí que él admite que ellos no entendían, ellos no comprendían lo que Jesús había hecho ese día. Los otros pues no comprendieron sino hasta más tarde que Jesús tenía, ¿verdad?, que fue muerto y que fue resucitado. Y que después de su muerte y resurrección, entonces fue que se acordaron de esas cosas que habían sido escritas de él. Entonces vimos que la multitud se entusiasmó debido a ese milagro, pero el interés estaba centrado en quién? En Lázaro, no en la persona de Jesús. Por eso dice que la gente que presenció ese milagro de resurrección de Lázaro, seguían hablando a otros de lo que ellos habían visto y la noticia se seguía regando. Esa era, ¿verdad?, la noticia del día. Por eso era que los fariseos pues procuraban matarle. Ellos estaban frustrados. ¿Frustrados por qué? Porque ellos no habían podido detenerle. Que estaban siendo testigos de cómo todo el mundo le estaba siguiendo. Y todo eso ocurría en Jerusalén, mientras Jerusalén estaba abarrotada de gente por motivo de la Pascua. Y luego vemos entonces, no sé si alguien tiene algún comentario hasta ahí. Bueno, lo que tengo es, mirando esto, Ana, como, y es que dijiste la palabra expectativa ahorita, más ratito, y no te quiero interrumpir, pero muchas veces, y es que nos pasa, porque aún nosotros, aún Jesús, hay veces que no cumple con mis expectativas, de la manera en que yo entiendo que Él va a hacer las cosas. Ahora, no obstante que Él no cumpla con mis expectativas, Él va a cumplir lo que
el Padre le dijo que cumpliera la voluntad de Dios. Él va a cumplir la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra paz. Que el que está obrando va a obrar de acuerdo a como el Padre le dijo. Cuando miramos que muchas veces por esas mismas expectativas es que podemos estar como los discípulos en ese verso 16, que aunque anduvieron con él y habiendo escrituras, profecías de mucho antes, como Zacarías, todavía no estaban entendiendo esto, aunque tenían una cercanía tan directa con él. Pero tiene que ser entonces glorificado, que me viene a mí ahora, porque ahora ya nosotros, en el tiempo de la gracia, donde él derramará de su espíritu sobre toda carne, pues muchas veces nosotros, si estamos ahí paralizados en lo que es las expectativas y la voluntad del Padre, lo que estamos a ley de una manifestación de su gloria. Lo que estamos a ley, y eso es lo importante, ¿verdad? Cuando venimos y nos unimos, especialmente, por ejemplo, ahora estamos adquiriendo en su santo templo de su palabra. Pero el domingo cuando venimos colectivamente a adorarlo, queremos que se manifieste para esto mismo, para los que están cerca, pero todavía no entienden, Él se les pueda glorificar y puedan entender. Porque lo más importante es entender lo que Cristo hizo con nosotros. No es que no cumplió con mis expectativas, sino que cumplió con lo que yo necesitaba, que era que yo no tenía paz con el Padre. Y ahora sí la tenemos. No tenía acceso a ese lugar santísimo, ahora sí lo tenemos, que verdaderamente y sobre todo, y ahora estamos en Él, que es lo más importante. Sobre todas las cosas, que estemos en Él y no simplemente viendo la bendición que hizo con Lázaro y el beneficio que hizo con Lázaro, sino que enfocarnos en Él. Pero lamentablemente las expectativas de mucha gente es errónea, porque vienen vienen al Señor con otras mentalidades y no pueden entender ese punto que estás hablando, de lo que es estar en paz con Dios, la reconciliación, la salvación, el perdón de los pecados, pero siguen entendiendo que venir a Cristo es para que me resuelva mis problemas. Y entonces por eso es que cuando no pasan las cosas que uno quiere, pues hay mucha frustración y las personas terminan apartándose, ¿verdad? Dejan todo atrás, como hicieron esta gente, abandonaron a Jesús cuando no cumplió sus expectativas. Esto no es lo que esperaba, no hizo lo que yo quería, ¿ves? Y entonces ahí pues salen del camino, pero no esperaron que el Dios se glorificara. Eso venía después, como usted dijo, viene después, ¿verdad? Como Dios se glorifica, pero no esperamos ese momento. Entonces a veces ahí es que... Sí, porque la expectativa de ellos era que venciera Roma. Venciera Roma. O sea, pues muchas veces la expectativa de nosotros es que venza algún problema, lo que tú llames Roma. Pero no entendemos que el mayor problema es el pecado y la distancia que tenemos con el Señor. Y igual que ellos, que el peor problema que ellos tenían no era Roma, era el pecado que había en ellos, el cual tenía que ser satisfecho. Había un sacrificio, el cual en esta vez, como tú dijiste, ese día que se escoge el cordero que va a ser sacrificado, ahí está con ellos. Ahí está. Ana, y algo bien interesante, ellos sabían que venía un Mesías porque era parte de la enseñanza de la sinagoga, y el pueblo estaba esperando, como dice el pastor, ese Mesías que los salvara del régimen romano. Hoy en día mucha gente vino a Cristo porque alguien le predicó de que su enfermedad iba a ser sana o que su problema iba a ser resuelto. Entonces a veces la gente se aparta porque la enseñanza comenzó mal y no pudieron encontrar a Cristo porque la expectativa era de recibir lo que le habían enseñado. Entonces por eso es que a nosotros nos tiene que quedar claro, los hijos de Dios, que cuando nosotros vivíamos lejos y ahora vivimos cerca, debe de ser suficiente. Lo demás es añadidura. Lo demás, si él lo quiere regalar, él lo regala. Lo demás es, como decimos en Puerto Rico, esta es la ñapita. Pero lo importante aquí era que estábamos tan separados de él, y ya no estamos separados, que cuando tenemos esta actitud, este entendimiento, ahora venimos a adorar al templo no para recibir, sino para dar, como hizo María, derramar ese perfume. Todavía hay mucha gente en la expectativa de recibir algo. ¿Ve? Cuando él haga esto, yo entonces empiezo a ir los miércoles, los lunes, los domingos a la iglesia y sirvo. ¿Ve? Con una condición, porque ahora hay un trato. Y
y fue una enseñanza. Entonces nosotros los hijos de Dios, con este conocimiento, tenemos que abrazar a esa gente y decirle que lo suficiente tiene que ser que ya no vives lejos de Él, ya Él está cerca de ti. Tú has dicho algo bien importante y es que lo que Él hizo es suficiente. Y ahí está el detalle. No todo el que viene al Evangelio puede entenderlo de esa forma y por eso uno se pregunta. Pero después que, ¿verdad? El Señor logró esta persona y cómo es posible que esa persona pueda olvidarse de todo, ¿verdad? Lo que Dios hizo y no pueda valorar que el sacrificio de Cristo, esa salvación y esta vida eterna que nos ofrece es más que suficiente. No importa si mi problema se resolvió, si mi enfermedad se sanó, si el Señor me consiguió el trabajo que yo le estaba pidiendo, ¿verdad? Ese es el detalle y es como tú dices que también es que no se les enseña, ¿verdad? Diría yo, pues en cierto tipo de congregación que se enfocan más en otra cosa. Dame, que es lo que es el verdadero significado del Evangelio de Cristo y lo que significa y conlleva seguirle, porque más adelante hay unos versos que ya vamos a ir terminando para dejarlo para el próximo miércoles, donde vamos a ver que seguir y servir a Cristo, ¿verdad? Es un requisito, ¿verdad? Servirle y seguirle para poder entonces obtener esa salvación. ¿Amén?